Título del episodio 1. La primera gota, el secreto que despertó al cáliz. La tormenta rugía afuera mientras el viento azotaba las viejas ventanas de la iglesia de San Miguel. Dentro, el silencio era casi absoluto, roto solo por el tenue resplandor de las velas que iluminaban el altar. El cáliz antiguo, guardado con reverencia durante siglos, descansaba sobre el mantel blanco como siempre. Pero esa noche algo cambió. Padre Mateo, un hombre joven con una fe aún inquebrantable, estaba de pie frente al altar, repasando en su mente la homilía del domingo. De repente, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sus ojos se posaron en el cáliz y entonces lo vio. Una gota de un líquido rojo oscuro resbaló silenciosa por el borde del cáliz, cayendo lentamente sobre el mármol del altar. «No puede ser», murmuró, acercándose cauteloso. «Esto es imposible». Era la primera vez que el cáliz sangraba en silencio. Nadie en el pueblo había presenciado tal fenómeno, y mucho menos en la iglesia más antigua de la región. El padre Mateo, con el corazón latiendo con fuerza, sabía que algo más grande que él mismo estaba despertando. En los días siguientes, el rumor del cáliz sangrante se extendió como la pólvora. Los aldeanos comenzaron a observar con temor y fascinación el objeto sagrado. Algunos creían que era un milagro, una señal divina. Otros, una maldición olvidada que se manifestaba después de siglos de silencio. Pero nadie sabía cuál era el secreto que el cáliz intentaba revelar. Mientras la sangre seguía apareciendo sin explicación, Mateo decidió investigar en los archivos antiguos de la iglesia, buscando pistas sobre el origen del cáliz y el significado de su sangrado. Lo que encontró en las páginas amarillentas de los libros de registro lo dejó helado: historias de traiciones, secretos oscuros y un pacto sellado con un precio muy alto. Esa noche, al volver al altar, Mateo sintió una presencia inquietante detrás de él. Un susurro casi inaudible le dijo al oído: «No puedes detener lo que has despertado». Y así comenzó la pesadilla silenciosa del pueblo, marcada por el cáliz que sangraba en silencio, guardando entre sus gotas la verdad más aterradora que nadie se atrevía a enfrentar. ¿Estás listo para descubrir el secreto? Título del episodio 2. Los susurros en la sacristía. La noche había caído por completo sobre el pueblo, y la iglesia de San Miguel se alzaba imponente, envuelta en sombras profundas. Las velas del altar ya se habían consumido, dejando solo una tenue penumbra que parecía respirar entre las paredes de piedra. Padre Mateo, aún perturbado por la aparición de la sangre en el cáliz, decidió quedarse en la sacristía hasta el amanecer. Necesitaba respuestas, aunque temía lo que pudiera encontrar. A medida que las horas avanzaban, un frío extraño comenzó a filtrarse por la habitación, como si el aire mismo se hubiera vuelto pesado y denso. De repente, un susurro casi imperceptible rompió el silencio. «Mateo». Una voz apagada y distante parecía llamar desde algún lugar en la oscuridad. El padre giró rápidamente, buscando el origen de aquel murmullo que parecía emerger de las mismas paredes. No había nadie, solo la sombra que proyectaba su figura contra la puerta de madera. Pero los susurros no cesaron. Voces etéreas, como lamentos perdidos, comenzaron a llenar la sacristía, repitiendo palabras fragmentadas que Mateo no podía entender del todo, pero que llevaban consigo un aire de angustia y desesperación. Entonces, una imagen apareció en la penumbra, una figura femenina, cubierta con un velo roto, cuyos ojos vacíos parecían llorar lágrimas negras. La visión se desvaneció tan rápido como apareció, dejando al padre temblando, preguntándose si su mente lo traicionaba o si realmente estaba siendo visitado por algo más allá de lo natural. Los aldeanos, por su parte, empezaron a hablar de ruidos extraños provenientes de la iglesia en las noches: pasos sin dueño, puertas que crujían, y esos susurros que helaban la sangre. Algunos evitaban incluso pasar cerca del templo después del anochecer. Mateo comprendió que el cáliz no era solo un objeto sagrado, sino un vínculo con un pasado oscuro y atormentado, y que aquel susurro insistente era un llamado a desenterrar secretos enterrados hace mucho tiempo. ¿Pero estaba él preparado para escuchar lo que las sombras tenían que decir? Porque en esa noche silenciosa, el cáliz seguía sangrando, y las voces comenzaban a cobrar fuerza. Título del episodio 3. El pecado oculto de la viuda. El sol apenas comenzaba a despuntar cuando el pueblo despertó con un rumor inquietante que corría de boca en boca. La viuda doña Isabel, mujer respetada y temida a la vez, había sido vista saliendo de la iglesia justo después de la última misa, con las manos temblorosas y los ojos enrojecidos. Nadie sabía mucho de su vida privada, salvo que había perdido a su esposo en circunstancias misteriosas hacía años y que desde entonces, la sombra del silencio la envolvía como un manto oscuro. Sin embargo, aquella mañana, la gente murmuraba que el cáliz había sangrado con más intensidad tras su visita.
como si respondiera a un peso que solo ella llevaba. Padre Mateo decidió visitar a doña Isabel. Al llegar a su casa, una vieja casona de piedra cubierta de enredaderas, sintió una mezcla de tristeza y temor. La mujer le abrió la puerta con una mirada que parecía esconder un abismo. «Padre», susurró con voz quebrada, «hay cosas que no deben salir a la luz. Pero el cáliz no miente». Entre lágrimas, Isabel confesó un secreto que la había consumido durante años. La noche en que su esposo murió no fue un accidente, sino un acto desesperado para ocultar una traición. Ella había guardado silencio, pagando con su soledad y su alma. Mientras el cáliz recogía cada gota de su dolor y culpa, Mateo sintió como el aire se volvía más denso, como si el pasado oscuro de Isabel despertara algo más poderoso y siniestro en el templo. La sangre del cáliz parecía latir con fuerza, un latido siniestro que resonaba en sus propios oídos. «¿Qué nos espera, padre?», preguntó Isabel, temblando. «¿Puede la culpa de una sola alma romper el silencio de toda una iglesia?». Mateo no supo qué responder, pero en su corazón comprendió que el cáliz no solo sangraba en silencio, sino que clamaba por justicia, por verdad y quizás, por redención. Mientras la puerta de la vieja casa se cerraba tras él, Mateo se preguntaba qué otros secretos y pecados ocultos estaban esperando en las sombras del pueblo, listos para ser revelados. El cáliz seguía sangrando, y con cada gota, el misterio se hacía más profundo y peligroso. Título del episodio 4. La confesión prohibida. El aire en la iglesia estaba denso, cargado de una tensión que parecía prender cada rincón con electricidad invisible. Padre Mateo, con las manos sudorosas y el corazón acelerado, aguardaba en el confesionario. Una sombra apareció en la penumbra. Era Ana, una joven del pueblo conocida por su devoción y misterio. «Padre», susurró ella, temblando, «debo confesar algo que no puedo revelar a nadie más». Mateo sintió un escalofrío. Sabía que ciertas confesiones podían romper almas, pero nunca imaginó que se enfrentaría a un secreto tan oscuro que la misma iglesia le había prohibido revelar. Ana relató con voz quebrada cómo, años atrás, había sido testigo de un pecado terrible, uno que implicaba a un miembro influyente del clero. Sin embargo, por miedo y lealtad, guardó silencio. Ahora, el peso de ese secreto la consumía y sentía que el cáliz sangrante era una llamada urgente a la verdad. «Padre», dijo, mirando fijamente, «el pecado que guardo en el alma está envenenando este lugar. El cáliz sangra porque alguien debe pagar por ello». Mateo luchó contra sus propios demonios, la obediencia al dogma y el deber moral. Sabía que revelar esta confesión podría destruir reputaciones y cambiar el destino del pueblo. Pero también comprendía que callar significaba alimentar la maldición que oscurecía la iglesia. El cáliz, silencioso y sangrante, parecía observarlos, cómplice y juez al mismo tiempo. Al salir Ana, con lágrimas que brillaban como cristales rotos, Mateo quedó solo. Enfrentado a la encrucijada más difícil de su vida, ¿sería capaz de romper el silencio prohibido para liberar al pueblo de la sombra que lo consumía? Porque a veces, las verdades más oscuras solo encuentran luz cuando alguien se atreve a confesarlas, incluso cuando la iglesia lo prohíbe. Título del episodio 5. La noche de los fantasmas. La luna llena iluminaba tenuemente las calles empedradas del pueblo, mientras la iglesia de San Miguel se erguía como un guardián silencioso en medio de la oscuridad. Esa noche, un viento helado recorría el templo, haciendo que las velas parpadearan y que las sombras danzaran con vida propia. Padre Mateo había decidido quedarse hasta tarde, buscando respuestas entre los murmullos que parecían surgir de las paredes mismas. A medida que la medianoche se acercaba, los susurros se transformaron en lamentos, y el cáliz sangrante parecía latir con un ritmo propio, como un corazón oscuro y tormentoso. De repente, las puertas de la iglesia se abrieron violentamente, y una ráfaga de frío invadió el recinto. Siluetas espectrales comenzaron a aparecer en el altar, figuras envueltas en ropajes antiguos que susurraban palabras olvidadas por el tiempo. Los aldeanos, alertados por los gritos lejanos, llegaron corriendo y vieron con horror cómo los fantasmas del pasado reclamaban justicia. Voces de condena, ecos de traiciones y secretos enterrados resonaban en el aire. Mientras el cáliz derramaba sangre como un río oscuro, Mateo sintió como la fe se tambaleaba en su interior. ¿Eran esas apariciones la manifestación del castigo divino o la maldición que se había arraigado en el alma del pueblo? Entre las figuras, una mujer se acercó al padre, su rostro cubierto de lágrimas negras. Su voz, aunque débil, atravesó el silencio con fuerza. No olviden lo que hicimos para mantener el secreto. Esa noche, la iglesia no solo fue un lugar de oración, sino un campo de batalla entre los vivos y los muertos, entre la culpa y la redención. El cáliz sangraba en silencio,
pero sus gotas eran ahora gritos que reclamaban ser escuchados. Título del episodio 6. El milagro sangriento. Los murmullos del pueblo se intensificaban cada día. El cáliz, aquella reliquia venerada y temida, no solo sangraba, sino que sus gotas parecían contener un poder inexplicable. Algunos decían que era un milagro, otros una señal del juicio que se avecinaba. Padre Mateo observaba con ojos inquietos cómo el líquido rojo brotaba con más fuerza cada vez que alguien acudía a la iglesia con el corazón cargado de culpa, en una misa especialmente concurrida. Mientras el cáliz reposaba en el altar, la sangre comenzó a brotar como un río, empapando el mantel sagrado y bañando sus manos temblorosas. El pueblo entero asistía asombrado, algunos llorando, otros postrándose en oración, convencidos de que estaban presenciando un milagro divino. Pero Mateo sabía que aquella manifestación no era sencilla. El cáliz sangrante parecía absorber la oscuridad, el dolor y los secretos enterrados en el alma de cada creyente. ¿Es este un acto de redención o una advertencia macabra?, se preguntaba el padre mientras sentía cómo el peso del cáliz aumentaba en sus manos. Entre la multitud, una figura se destacaba, doña Isabel, la viuda, cuyos ojos brillaban con una mezcla de temor y desafío. Mateo notó que, en ese instante, la sangre del cáliz parecía latir con más intensidad, como si respondiera a su presencia. El milagro sangriento dividió al pueblo. Algunos clamaban por una renovación de fe, otros susurraban sobre la maldición que el cáliz traía consigo. La línea entre lo santo y lo profano se desdibujaba, y Mateo comprendió que la verdadera batalla apenas comenzaba. Porque no todos los milagros son bendiciones, y a veces la sangre derramada en silencio es la advertencia más feroz del cielo. Título del episodio 7. La carta del muerto. Una tarde gris, mientras el viento susurraba entre las ramas desnudas, Padre Mateo recibió un paquete sin remitente. El sobre, envejecido y sellado con cera roja, parecía contener secretos que el tiempo había intentado ocultar. Con manos temblorosas, rompió el sello y desplegó la carta amarillenta. La letra, firme pero cargada de desesperación, pertenecía a un hombre que había fallecido hacía décadas, un antiguo sacerdote llamado Don Álvaro, cuya memoria se había desvanecido entre los muros del pueblo. En la carta, Don Álvaro confesaba la verdad oculta tras el cáliz sangrante, un pacto oscuro sellado en el pasado. Un precio pagado con sangre y traición que condenaba al pueblo a vivir bajo una maldición silenciosa. El cáliz no sangra por milagro, sino por culpa, escribió. Por cada mentira guardada, por cada pecado oculto, la sangre brota, clamando por justicia y redención. Mateo sintió como la desesperación y el miedo se mezclaban en su pecho. La carta revelaba que la maldición tenía raíces profundas, y que la única esperanza residía en enfrentar la verdad, por dolorosa que fuera. Esa noche, mientras el cáliz seguía goteando en silencio, Mateo comprendió que el pasado muerto no descansaría hasta que sus secretos fueran revelados. Porque a veces, las palabras de los muertos son la única luz en la oscuridad más profunda. Título del episodio 8. El juicio de la iglesia. La noticia del cáliz sangrante había llegado a oídos de la diócesis. Un tribunal eclesiástico fue enviado para investigar el fenómeno que había dividido al pueblo y sembrado miedo en los corazones. Padre Mateo, ahora en el centro de la tormenta, aguardaba la llegada de los enviados con una mezcla de esperanza y temor. Sabía que el juicio podría traer luz o condena, y que la verdad que había descubierto pondría en jaque no solo su fe, sino toda la comunidad. Los jueces, vestidos con sotanas negras y rostros imperturbables, inspeccionaron la iglesia con ojos fríos y calculadores. Escucharon testimonios, examinaron el cáliz y consultaron antiguos documentos. Pero lo que encontraron fue más que una reliquia sangrante. Descubrieron un entramado de secretos, pecados y pactos prohibidos que habían marcado el destino del pueblo durante generaciones. Durante la audiencia, Padre Mateo fue interrogado sobre su conocimiento, sus acciones y sus dudas. La presión era inmensa, y en cada palabra sentía el peso del silencio impuesto por la jerarquía eclesiástica. Sin embargo, algo inquietaba a los jueces. La sangre del cáliz no cesaba, y parecía reaccionar a cada mentira no confesada. La maldición que muchos querían negar ahora estaba frente a ellos, palpable y aterradora. El juicio no solo decidiría el futuro del cáliz, sino también la salvación o perdición de un pueblo que había guardado sus sombras demasiado tiempo. ¿Sería la iglesia capaz de enfrentar la verdad, o preferiría condenar a quienes la buscaban? Título del episodio 9. La sombra del sacerdote. La noche envolvía la iglesia con un manto oscuro y pesado. Padre Mateo caminaba solo por el pasillo, sintiendo que una presencia invisible lo seguía, una sombra que se aferraba a su alma con uñas frías. Desde que el cáliz comenzó a sangrar, algo había cambiado en él.
Sus noches estaban plagadas de sueños turbios, voces que susurraban su nombre y visiones de figuras sombrías que lo observaban desde la penumbra. La culpa y el miedo se mezclaban en su pecho, erosionando la fe que antes lo sostenía. Una noche, mientras rezaba en la capilla, la sombra apareció con fuerza. No era un espectro cualquiera, sino la manifestación oscura de sus propios pecados y dudas. Una lucha interna que lo desgarraba desde dentro. ¿Cuánto más puedes ocultar? ¿Mateo? Susurró la sombra con voz de tormenta. El cáliz sangra por ti, por tus secretos y por tu miedo a enfrentar la verdad. Mateo sintió que su cuerpo temblaba, que la oscuridad amenazaba con devorar su alma. Sabía que para liberar al pueblo y a sí mismo debía enfrentar esa sombra. ¿Pero estaba preparado para el sacrificio que eso implicaba? Mientras tanto, afuera, el pueblo seguía dividido entre la esperanza y el miedo, sin saber que el verdadero enemigo no era el cáliz ni la maldición, sino la sombra que habitaba en el corazón del sacerdote. Porque a veces, el mayor tormento viene de dentro, y solo enfrentando la oscuridad personal puede surgir la luz. Título del episodio 10. El pacto con el diablo. La iglesia estaba envuelta en una quietud inquietante, como si el tiempo mismo hubiera decidido detenerse. Padre Mateo, consumido por la sombra que lo acechaba, buscaba respuestas en los textos antiguos del archivo secreto. Entre las páginas amarillentas, encontró un manuscrito olvidado que relataba un pacto sellado hace siglos. Un acuerdo oscuro que explicaba el origen de la maldición del cáliz. La leyenda hablaba de un sacerdote desesperado que, ante la ruina y la traición, ofreció su alma a una entidad oscura a cambio de protección para el pueblo. A cambio, el cáliz, símbolo sagrado, fue manchado con la sangre de ese pacto, condenando a generaciones a vivir bajo una sombra eterna. Mateo sintió un peso insoportable caer sobre sus hombros. Comprendió que el cáliz sangrante era el recordatorio constante de aquel trato. Una herencia maldita que exigía un precio terrible. Esa noche, mientras la tormenta rugía afuera, Mateo se enfrentó a una visión aterradora. La entidad oscura apareció ante él, ofreciéndole un nuevo pacto. Una salida a cambio de sacrificar aquello que más amaba. Tu alma o la salvación del pueblo, susurró la voz cavernosa. ¿Qué elegirás, padre? El dilema desgarraba su alma. Sabía que cualquier decisión tendría consecuencias irreversibles. Pero en medio de la oscuridad, Mateo comprendió que la verdadera lucha no era contra un demonio externo, sino contra la corrupción del alma humana y la capacidad de sacrificio que implica la redención. El cáliz seguía sangrando en silencio. Y con cada gota, la batalla entre la luz y la oscuridad se intensificaba. Título del episodio 11. La maldición que no termina. Desde aquella noche fatídica en que el pacto fue revelado, el pueblo parecía caminar sobre una delgada línea entre la esperanza y la desesperación. Sin embargo, el cáliz seguía sangrando, como si la maldición se alimentara de cada intento por romperla. Los aldeanos vivían con miedo, conscientes de que cualquier acción podría desencadenar un castigo terrible. Las cosechas comenzaban a marchitarse. Los animales se enfermaban y los niños susurraban sobre figuras oscuras que acechaban en los bosques cercanos. Padre Mateo, cada vez más consumido por la culpa y la responsabilidad, buscaba desesperadamente una solución. Pero cuanto más profundizaba en los textos antiguos, más comprendía que la maldición era un ciclo interminable. Una cadena de dolor que solo podría romperse con un sacrificio supremo. Una noche, mientras la sangre del cáliz se derramaba con intensidad inusitada, Mateo sintió que la sombra que lo perseguía se hacía más fuerte. En sus sueños, la entidad oscura le mostró visiones de destrucción y muerte. Un futuro donde el pueblo sería consumido por la oscuridad si no se tomaba una decisión. El sacerdote comprendió que la única forma de salvar a su gente era enfrentar la maldición con valentía y renunciar a todo lo que amaba. ¿Pero estaba dispuesto a pagar ese precio? Mientras la luna llena iluminaba el cáliz ensangrentado, la maldición continuaba, recordándoles que algunas heridas nunca sanan, y que el verdadero tormento no es la sangre derramada, sino el peso de la culpa que no se puede olvidar. Título del episodio 12. El sacrificio silencioso. La madrugada cubría el pueblo con un manto de niebla y silencio. Padre Mateo caminaba lentamente hacia la iglesia, consciente de que esa noche sería la más decisiva de su vida. El cáliz seguía sangrando, pero ahora su tintineo parecía un llamado urgente, un eco que solo él podía escuchar. En su alma, una tormenta de dudas y miedos se enfrentaba a una certeza inquebrantable: debía hacer el sacrificio que el pueblo necesitaba, aunque ese sacrificio significara perderlo todo. Las voces del pasado susurraban en su mente, recordándole los pecados, las traiciones y el pacto que había marcado el destino de todos, pero también le susurraban la esperanza de redención. Una luz tenue en medio de la oscuridad. Al llegar al altar,
Mateo tomó el cáliz con manos firmes, aceptando el peso de la maldición y de su propio destino. Cerró los ojos y elevó una plegaria silenciosa, pidiendo perdón y fortaleza para lo que estaba por venir. La sangre del cáliz brilló intensamente. Y en ese instante, Mateo sintió como una paz extraña lo envolvía, como si el sacrificio que estaba por hacer fuera el último paso para liberar al pueblo y a sí mismo. Mientras la primera luz del alba atravesaba los vitrales, el silencio se hizo absoluto. El cáliz dejó de sangrar, y el pueblo, aún dormido, no sabía que esa noche se había escrito una nueva historia. Una historia de sacrificio, perdón y esperanza. Pero el verdadero precio del silencio aún estaba por descubrirse. Título del episodio 13. La verdad en las sombras. La iglesia estaba en silencio, pero en sus rincones más oscuros, la verdad comenzaba a emerger. Padre Mateo, tras el sacrificio silencioso, sentía que una fuerza antigua despertaba, revelando secretos que habían permanecido enterrados durante generaciones. Entre las sombras del altar, encontró un compartimento oculto. Dentro, un manuscrito antiguo narraba la historia completa del cáliz sangrante, una traición, un pacto oscuro y la esperanza perdida de redención. Cada palabra parecía resonar con la sangre derramada, como un eco que pedía justicia. Mientras leía, Mateo comprendió que la maldición no solo afectaba al pueblo, sino también a él mismo, el portador de aquella verdad. La luz y la oscuridad se entrelazaban en una danza eterna, y solo enfrentando sus propios temores podría romper el ciclo. Pero la verdad en las sombras no venía sola. Una presencia se acercaba. Una sombra familiar que le recordaba que algunas verdades tienen un precio demasiado alto. Mateo tuvo que decidir, enfrentar la oscuridad y liberar al pueblo, o sucumbir a ella y condenar a todos para siempre. Porque en el silencio del cáliz sangrante, la verdad aguardaba, despiadada y liberadora. Título del episodio 14. El enfrentamiento final. La noche había caído con una oscuridad más profunda que nunca, como si el cielo mismo se negara a iluminar el destino del pueblo. En el interior de la iglesia, el ambiente era denso, cargado de una energía que hacía temblar cada piedra y estremecer cada alma. Padre Mateo, con el rostro marcado por el cansancio y la determinación, se plantó frente al altar donde reposaba el cáliz sangrante. La sombra que lo había perseguido durante tanto tiempo emergió de las profundidades. Una presencia oscura y poderosa que parecía encarnar todos los miedos y pecados que el pueblo había acumulado. «Has llegado lejos, Mateo», susurró la sombra, su voz un eco de tormentas y desolación. «Pero esta noche decidirás el destino de todos». El sacerdote levantó la mirada, enfrentando la oscuridad con la luz de su fe. Sabía que el sacrificio y la verdad lo habían preparado para ese momento. Aunque el precio fuera su propia alma. El cáliz goteaba sangre, cada gota resonando como un latido en el corazón del templo. La batalla comenzó. Una lucha no solo entre la luz y la sombra, sino entre la esperanza y la desesperación, entre la redención y la condena. Gritos, susurros y plegarias se entrelazaban en un clímax que parecía eterno. Mateo sentía como la fuerza de su espíritu y la voluntad del pueblo se unían para combatir la maldición. En el enfrentamiento final, solo uno podría prevalecer, y el destino del cáliz sangrante quedaría sellado para siempre. Título del episodio 15. El silencio después de la tormenta. La tormenta finalmente cesó, y un silencio profundo invadió el pueblo. La iglesia de San Miguel, que había sido escenario de tantos horrores y secretos, parecía respirar por primera vez en siglos. Padre Mateo, agotado pero en paz, se arrodilló frente al altar. El cáliz, aquel símbolo que había sangrado con el peso de tantos pecados y sacrificios, ahora descansaba en silencio, limpio y sin mancha. Los aldeanos comenzaron a despertar, sin saber que la maldición que había oscurecido sus vidas había sido enfrentada ahí. Quizás, pero la memoria del cáliz y sus secretos seguían vivos, grabados en el alma colectiva del pueblo. Mateo entendió que la verdadera batalla no había terminado, sino que continuaría en cada corazón que eligiera ocultar la verdad o cargar con la culpa. El cáliz era un recordatorio eterno, la redención requiere valor. Y el silencio después de la tormenta es solo el comienzo de un nuevo amanecer. Mientras la primera luz del sol bañaba la iglesia, un susurro lejano parecía decir: la historia nunca termina, solo cambia de voz. Y así, el cáliz que sangraba en silencio dejó de llorar, al menos por ahora. Epílogo. El susurro eterno. Las sombras que alguna vez cubrieron la iglesia de San Miguel se habían disipado, pero en el aire quedaba un susurro persistente, un eco que parecía recorrer los siglos y los corazones. Padre Mateo, ya sin fuerzas pero con la mirada llena de paz, sabía que había cumplido su misión. El cáliz,
ahora silencioso, descansaba bajo un velo de luz, pero su historia no terminaba ahí, porque en cada gota de sangre derramada, en cada secreto revelado, había nacido un nuevo despertar, un recordatorio eterno de que la oscuridad solo cede ante la valentía, y que la fe verdadera nace en la lucha contra las sombras internas. El pueblo seguía adelante, con cicatrices invisibles que solo el tiempo podría sanar, pero el susurro del cáliz permanecía, recordándoles que algunas historias no mueren, solo esperan el momento adecuado para renacer. Y así, entre el silencio y la luz, el cáliz que sangraba en silencio continuaba su vigilia eterna, esperando a quien tuviera el valor de escuchar su llamado una vez más.